Hey, soy Iván para Invisible Tech y hoy os traigo este iPad Air con chip M1 que sale al mercado en marzo de 2022, sorprendiendo bastante al mercado por la inclusión de este chip M1 en una tablet situada por debajo de los modelos Pro de Apple. Siempre se pensaba que los modelos Pro eran los que iban a tener únicamente el chip M1 y en su momento pues Apple sorprendió bastante al incluirlo en una tablet que se sitúa a medias entre lo que es la gama de entrada y la gama Pro. A nivel de precio, en el momento de la grabación de este vídeo, este iPad Air está a un precio de 769 euros para el modelo Wi-Fi con capacidad de 64 GB en la web de Apple, aunque podemos encontrarlo a 679 euros en webs como en Amazon y en ocasiones hay ofertas que lo acercan a los 600 euros. Esa es la cantidad que pagué yo hace más o menos 7 meses cuando lo adquirí en una promoción que hubo de MediaMarkt en su momento. Y bueno, pues para saltar al modelo de 256 GB de capacidad, porque no hay un tamaño intermedio de 128, el precio aumenta en 200 euros, que es una estrategia bastante habitual en Apple, al final forzándonos en pensar si bien compramos el iPad Pro de 11 pulgadas, que sí que tiene versión de 128 GB, o si desembolsamos una cantidad a mi juicio desmesurada por el modelo de 256 GB. Ya de por sí el precio de 769 o incluso 679 euros es bastante elevado para un modelo con solo 64 GB y es difícil, digamos, pensar o aceptar que en este año 2023 sigamos viendo tablets con solo 64 GB de capacidad base. Es uno de los puntos que no me gusta de este iPad Air en conjunto con su precio. De todos modos, si tu flujo de trabajo te permite trabajar y contar con almacenamiento en cloud para poder contar con una capacidad adicional, es un tablet que es muy equilibrado, es uno de los más equilibrados en mi opinión dentro del catálogo de Apple. Este iPad Air también cuenta con 8 GB de RAM, que ahí sí que va bien servido para cómo funciona iOS y cómo gestiona la multitarea de aplicaciones y la gestión de apertura y cierre de aplicaciones. Una pantalla de 10,9 pulgadas Liquid Retina Display con una resolución de 1640 x 2360 píxeles y un refresco de pantalla de 60 Hz. Y bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia durante todos estos meses con el iPad Air? Como he comentado, hay dos puntos que a mí no me gustan. Uno es que la capacidad base sea de 64 GB de almacenamiento y el otro es el precio oficial actual de este iPad. Por lo demás, he tenido una experiencia muy satisfactoria. Es un iPad que cuenta con el mismo diseño que los iPad Pro, la misma calidad de acabados, puerto USB-C con hasta 10 GB por segundo de transferencia, es decir, no está limitado como sí que ocurre con el iPad de gama de entrada. Esta parte es importante porque lo hace, digamos, mucho más atractivo para lo que es transferir datos desde otro dispositivo o cuando queramos sacar datos del iPad a una unidad de almacenamiento externa. Es compatible también con el Apple Pencil de segunda generación. Yo no tengo en concreto el Apple Pencil oficial, sino que uso uno de terceros, que me ha dado muy buen resultado y para lo que yo lo utilizo, que principalmente es para tomar notas, no he tenido ningún problema. Ahora bien, no esperes que tenga la misma fluidez o tiempo de respuesta, digamos, tiempo de latencia, que con el Pencil oficial de Apple. Se nota un pelín de retardo, pero para mí, para tomar notas, no me ha supuesto ningún problema y me ha cumplido satisfactoriamente. Os dejo un enlace en la descripción por si acaso os interesa. Adicionalmente podemos colocar el pen en la parte magnética del borde derecho del iPad y también se carga inalámbricamente. En el caso del pen oficial de Apple, no este que estoy comentando yo, que se carga por USB-C. A nivel de rendimiento, gracias a que este iPad Air cuenta con el chip M1, está totalmente preparado para las futuras actualizaciones que lance Apple y cuenta con un rendimiento de sobra para todo lo que necesites. Desde programas de edición de foto o de vídeo para los que lo utilicéis, cuenta con aceleración por hardware para lo que es la codificación con códecs de vídeo. Cualquier tipo de juego con gráficos exigentes se va a reproducir sin ningún tipo de problema en este iPad Air. Yo en concreto he utilizado por temporadas el Call of Duty con un mando externo de Xbox. Y cualquier suite de ofimática que emplees, software de videollamada, te va a dar muy buen resultado en cuanto a rendimiento, fluidez y utilización de varias aplicaciones. A nivel de batería, en función del uso que le des, puede durar entre unas 7 a 10 horas. Es decir, toda una jornada de trabajo.
Ahora bien, he de deciros que en mi experiencia, cuando he utilizado el iPad durante algunos días como mi única herramienta de trabajo, sí que he notado que si estás realizando, por ejemplo, una videoconferencia con un software como Zoom o como Teams, y estás además mostrando una presentación en PowerPoint utilizando los micrófonos del iPad y los altavoces del iPad, al cabo de 3 horas de este tipo de utilización, sí que la batería se agota más rápidamente y lo notas bastante. Es decir, que aunque la arquitectura de ARM de Apple es muy eficiente, no va a hacer milagros. Es decir, si le estás exigiendo mucho con varias aplicaciones ejecutándose a la vez, lo vas a notar y vas a notar que esa batería no te va a durar esas 8, 9 o 10 horas, sino ligeramente menos. Otra de las funcionalidades, otra de las ventajas que tenemos por tener este chip M1 es el acceso a las nuevas funcionalidades que salieron con iOS 16. Entre ellas, el de la que más os quiero hablar, la que más a mí me ha interesado es Stage Manager, que básicamente lo que me va a permitir es utilizar el iPad con un monitor externo de hasta 6K de resolución, pero ocupando todo el monitor, no como antes que simplemente salía pues digamos en un área cuadrada dentro del monitor y se perdía bastante espacio del monitor. Me va a permitirme también organizar las aplicaciones con ventanas, con el tamaño que deseemos y mejorar así mucho más la multitarea. Para mí Stage Manager fue un gran cambio en cuanto a que Apple por fin abría un poco la puerta a utilizar el iPad como algo más que simplemente consumir contenido o utilización de apps específicas. Y por fin nos permitía poder trabajar o estudiar con él en un escritorio con un teclado y un ratón y un monitor grande y poder aprovechar mucho mejor la multitarea, estar utilizando diversas aplicaciones al mismo tiempo. Sigue habiendo limitaciones en este Stage Manager, en este iPad Air, la gama de iPads en cuanto a trabajo, digamos, como tal, o intentar sustituir a un PC o a un portátil, pero se agradece el poderte llevar tu iPad o bien con un teclado como el Magic Keyboard de Apple o bien con un teclado como el que tengo yo, el Logitech Combo Touch, conectarlo a un monitor y poder trabajar en una pantalla grande. En cuanto al área de multimedia, a nivel de cámaras, en la parte trasera tenemos una de 12 megapíxeles capaz de grabar a 4K a 60 frames por segundo, pero la cámara que yo más utilizo es la frontal, que es de 12 megapíxeles también y con un campo de visión de 122 grados. Esto me va a permitir tener una mayor, digamos, imagen más ancha para todo lo que sea videoconferencias y que se te vea, digamos, mejor en esas videollamadas. Y esta cámara frontal incluye la función de Center Stage, que permite que el iPad te mantenga siempre en el centro de la imagen a pesar de que tú te estés moviendo. Es decir, la cámara del iPad te va a seguir si te mueves un poco dentro del ángulo de visión de esos 122 grados y te va a mantener centrado, lo cual es una funcionalidad bastante interesante cuando tal vez te estás moviendo un poco, estás explicando cosas en una presentación o en una videollamada. Aquí no contamos con Face ID, que está reservado para los iPad Pro, sino que para desbloquear el iPad y autenticarnos lo hacemos a través del Touch ID situado en la parte de arriba. Para mí no tiene ningún problema y me ha funcionado fenomenal. Es una forma de desbloqueo que me resulta muy sencilla, muy fácil y muy rápida. No os puedo comentar si preferiría el Face ID o no porque no lo he utilizado en iPad Pro, no he tenido iPads con Face ID. Pero como digo, para mí muy satisfactorio el Touch ID en este iPad. A nivel de audio tenemos 2 altavoces estéreo y es uno de los aspectos donde destaca Apple siempre, que es por el volumen que alcanzan los altavoces, pero sobre todo por la nitidez y los graves. Os voy a poner ahora una demostración de cómo suena este iPad, viendo esos 2 altavoces, escuchándolos cómo se comporta. Ahí, por ejemplo, está a nivel medio de volumen. Vamos a subirlo hasta el volumen más alto para que veáis cómo apenas distorsiona y cómo mantiene los graves. Es cierto que este iPad no tiene 4 altavoces como tienen otras tablets del mercado en este nivel de precio o como tienen los iPad Pro, pero para mis necesidades ha cumplido totalmente. Además cuenta con doble micrófono y aunque Apple no indica que sean con calidad de estudio como los iPad Pro,
pero yo he de decir que me han dado muy buen resultado en reuniones con videollamadas y las personas me escuchaban con perfecta nitidez y cancelan muy bien el ruido ambiente. Otra funcionalidad muy interesante de este iPad Air es para aquellos que tenéis más productos del ecosistema de Apple, es la integración entre esos productos con el iPad Air. Como por ejemplo cuando utilizamos los AirPods Pro, simplemente se van a conectar automáticamente, incluso aunque estemos utilizándolo anteriormente con el iPhone o con el Mac, directamente va a pasar, digamos, a conectarse al iPad Air y este tipo de integración se agradece. Otra integración también bastante interesante es la posibilidad de contestar llamadas directamente en el iPad Air. Es decir, cuando a ti te llaman por teléfono a tu iPhone, te va a salir el número en el que te están llamando y puedes elegir contestar esa llamada desde el iPad y continuar esa llamada en el iPad sin tener que sacar el teléfono donde lo tengas o ir a por él. Son funcionalidades que se agradecen a nivel de integración y que funcionan de manera muy fluida y que están muy perfeccionadas. En conclusión, para mí este iPad Air con chip M1 es el iPad más equilibrado que hay ahora mismo en el catálogo de Apple. Gracias a contar con ese chip M1 estás bastante protegido en cuanto a futuras actualizaciones, en cuanto a rendimiento, es decir, vas a tener rendimiento de sobra para todo lo que necesites. Punto flaco que no me gusta, el tema de la capacidad de los 64 GB y que no haya una capacidad intermedia de 128 GB y haya que saltar a esos 256. Por eso solo recomiendo este iPad Air si realmente tu flujo de trabajo te va a permitir trabajar con almacenamiento en cloud. Yo, por ejemplo, lo complemento con almacenamiento en cloud que utilizo de Microsoft OneDrive y de Google Drive porque se integra perfectamente en el sistema de archivos de Apple, entonces trabajas de manera nativa con ello. También la calidad y la fluidez de la pantalla, a pesar de 60 Hz, a mí me ha resultado muy buena para mis casos de uso y la duración de la batería, la calidad del vídeo y el audio en videollamadas y el rendimiento en aplicaciones y juegos me ha encantado y me ha satisfecho mucho dentro de mi compra. Sin más, agradeceros mucho que estéis aquí. Si queréis apoyar al canal, dejad un like o suscribiros si queréis ver más vídeos como este y nos vemos en la próxima. Chao.